¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y los invito a que conectemos a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en @PetarOstoich, también en Instagram en @PetarOstoichOficial, y los invito a que vean este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, me acompaña Alejandra Bonatti, gerenta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google Chile, cargo que tiene desde que la compañía abrió oficina en nuestro país en el 2011. Alejandra es periodista de la Universidad Andrés Bello y cuenta con una trayectoria importante en comunicación estratégica, principalmente en el área de la tecnología, así como en medios de comunicación. Alejandra trabajó en Revista ¿Qué pasa?, El Mercurio y la revista Informática, y en su camino en las relaciones públicas fue gerenta de comunicaciones en Cisco Chile durante 6 años, antes de asumir el liderazgo de esta área en Google. Alejandra, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchísimas gracias por la invitación, Petar. Hace muy poquito, Google cumplió un hito muy importante en Chile, cumpliendo lo que yo llamo los primeros 10 años, y con hitos muy, muy interesantes. Para ti, ¿cuáles han sido estas etapas o hitos más importantes durante esta primera década de Google en Chile? Bueno, sí, pues tal como tú lo cuentas, hace poquito, recién el 29 de abril estuvimos cumpliendo 10 años desde que iniciaron las operaciones en Chile. La verdad es que la forma en que nosotros lo contamos nos parece súper interesante porque partió siendo una oficina con la cual todos tenían obviamente muchas muy buenas expectativas y la verdad es que fueron mucho más allá de eso. Partimos siendo una oficina en el ámbito puramente comercial de la compañía, es decir, muy enfocada hacia ofrecer los servicios de la plataforma publicitaria de Google, de YouTube, ya el segundo año que estábamos en Chile, pero con el pasar del tiempo, de repente nos creció la historia de una forma increíble. Nosotros somos la única oficina que tiene un centro de datos en Latinoamérica, es decir, el único centro de datos que tiene la compañía funciona en Chile. Por lo tanto, eso significó agregar un hub que para nosotros es súper importante dentro de nuestra operación. Y en el fondo que ha ido significando luego también obviamente el crecimiento tanto en lo que significa infraestructura como también en los servicios que esperamos también ir dando en el inicio. Entonces, bueno, ahí vino un gran cambio. Yo creo que dentro de los hitos que podemos destacar como más interesantes y de los que yo me recuerdo también haber sido como parte, contando un poco la historia, porque como a nosotros nos toca en comunicaciones ser un poco los narradores tenemos esa fortuna de qué es lo que pasa. Yo te diría que tal vez, bueno, las noticias más interesantes luego del primer año, cuando fue la oficina creciendo, viendo llegar a los distintos profesionales que iban siendo parte de la oficina, tal vez el primer hito como interesante, importante, en lo que tenía que ver para los chilenos en sí mismos, fue la primera llegada de las camionetas de Street View en el año 2012, en enero en particular, a Santiago, a Viña del Mar, o sea, a la región, a la quinta región, en ese tiempo se llamaba así, la región de Valparaíso, y a la región del Biobío para capturar las primeras imágenes que se subían a Google Maps, en el fondo con esta sensación de 360, que es lo que nos da Street View, ¿verdad? Luego ya en marzo nos tocó ver llegar YouTube a Chile, que también es un hito súper interesante porque eso significaba que ya los chilenos podían empezar a compartir contenido desde Chile hacia el mundo. Y que bueno, ahí nos ha dado bastantes éxitos y triunfos con talentos locales súper conocidos, como obviamente es el caso de Hola Soy Germán, que es uno de los casos tal vez más comentados, interesantes. Hoy en día también tenemos otros casos como unos cocineros súper importantes y bueno, el último tal vez es el de este chico que se llama Tommy, que cumplió varios récords súper rápidos en conseguir seguidores a su canal. ¿Cómo se llama? Que es un chico que está con una enfermedad, pero que la gente lo empezó a apoyar y la verdad es que se ha provocado una situación súper bonita en relación a ese canal. Por lo tanto, YouTube definitivamente es un hito súper, súper importante para nosotros. Ese mismo año, ya el 2012, como te contaba en un principio, bueno, el anuncio de la construcción del centro de datos en la comuna de Quilicura fue un hito súper interesante para la compañía en Chile. Fue en el fondo un poco empezar una relación súper larga que tenemos con la comuna y con la comunidad de Quilicura, que después podemos irla
desarrollando como un poquito más en profundidad, contándote. Y luego ya tal vez en ese mismo mes, en septiembre, vimos las primeras imágenes de Street View ya cargadas en el mapa, los chilenos podían buscar, y la verdad es que causó una expectación increíble, fue súper entretenido porque se causaron una serie de anécdotas muy interesantes respecto a lo que pasaba, la gente poder ver un poco su casa en Street View, el entender un poco de qué forma me era útil una herramienta así, porque no era solamente el poder visualizar los lugares donde siempre estás, sino que también si vas a un lugar nuevo que no conocías, poder orientarte un poco por las imágenes. Desde ese punto de vista, un poco también entender este foco que tiene Google Maps, que se relaciona directamente con ser una de las utilidades, una de las aplicaciones más útiles. Nosotros hablamos directamente de resolver problemas del día a día de la gente, ¿verdad? En ese mismo camino, y también hablando de la misma plataforma, ya un tiempo después, tal vez otro de los hitos más importantes fue cuando empezamos a ver los chilenos dentro de nuestra aplicación de Google Maps desplegada la información del transporte público en el mapa. Entonces ya podías empezar a hacer algo que perdura hasta el día de hoy y que es una de las funcionalidades más útiles que tiene la aplicación, y que es el poder planificar tus viajes, el poder saber cuánto vas a tomar aproximadamente entre un lugar y otro, cómo desplazarte, por ejemplo, la semana pasada cuando fue la votación, cómo desplazarte a tu lugar de votación. Entonces, la verdad es que también, obviamente, Google Maps es una de las aplicaciones en general más queridas y que, bueno, tiene esta posibilidad de poder orientarnos, por lo tanto, el poder ir incluyendo más información local, que hoy en día nos muestra las líneas del metro, nos muestra en otras regiones del país también la movilización colectiva para movernos de un lado a otro, incluso el transporte marítimo en Chiloé. La verdad es que es un hito definitivamente dentro de esta historia. Después, ya avanzando en eso, yo te podría contar que en el 2015, cuando el centro de datos entra en operación en enero, anunciamos también el inicio de un programa de desarrollo de la comunidad que va siempre aparejado con la apertura de un centro de datos. Ahí tenemos tal vez una de las formas más en realidad más empoderadoras de acercarnos a la comunidad, donde hacemos un trabajo directo con ellos, tanto los Googlers que trabajan en el centro de datos a través de distintas actividades, como también a través de un programa, como te contaba, que entrega fondos para el desarrollo de la comunidad a través de organizaciones sin fines de lucro. Son fondos concursables que permiten y nos han permitido entonces tener un relacionamiento súper cercano con esa comunidad. ¿Sí? Tal vez después, bueno, contarte que ya en el 2016 llegó YouTube Kids a Chile como la aplicación con contenido dirigido ¿cómo se llama?, de forma más segura y más controlada a los más pequeños de cada familia. También mostrando directamente creadores chilenos, cuando por ejemplo se volvió súper viral y súper querido acá en Chile el perro Chocolo, a través de YouTube Kids, como también pasó con Cantando Aprendo a Hablar. Entonces también eso significa un poco el ir dando un acercamiento más local, ¿verdad?, a las tecnologías que tal vez conocíamos de otra forma. Bueno, finalmente, ya en el año 2017, cuando nuestro centro de datos estaba en pleno desarrollo, pudimos contarle a la gente que nuestros centros de datos y nuestras operaciones en Chile estaban totalmente iluminadas y en el fondo alimentadas por energía del desierto de Atacama. Y eso, desde el punto de vista de la sustentabilidad, es definitivamente un hito muy importante para nosotros. Ya, bueno, en el 2018 tenemos el anuncio de la expansión del centro de datos de Quilicura, expansión que está, bueno, pronta a finalizar dentro de lo que significa la construcción y que obviamente también tiene que ver un poco con ir acercándose a las necesidades y a la demanda de datos de los chilenos. El 2019 vimos llegar a las costas de Chile, específicamente a la playa de las Torpederas, el cable submarino Curí, que es un cable submarino que tiene 10.000 kilómetros de largo y que viene desde las costas de California hasta Chile para dar una conexión más directa y más rápida a lo que es la nube, la infraestructura global de nube de la compañía. Entonces nuestro centro de datos desde ese punto de vista tiene una nube
parte de una nube más robusta, ¿verdad? Lo podemos hablar desde el punto de vista de las telecomunicaciones. El año 2019, tal vez como hito, celebramos la primera vez un evento que es muy importante para nosotros, que se llama Google for Chile, o Google para Chile, donde también teníamos un acercamiento con la comunidad, le íbamos contando a la gente qué era lo que estábamos haciendo acá, y tal vez yo creo que el último hito, y que dice relación ya a un poco a lo que viene, es un hito que anunciamos el año pasado, pero que viene con enganche hacia el futuro, fue que en junio del año pasado anunciamos que vamos a tener una región de nube acá en Chile, lo que significa que vamos a empezar a prestar otro tipo de servicios de Google Cloud a las compañías y a los chilenos en particular, porque hasta ahora lo que tenemos en Chile es una nube que nosotros llamamos nube pública, es decir, nuestro pedacito de nube que está en Quilicura sirve para almacenar datos y para darle un poco de músculo a todas nuestras aplicaciones como YouTube, como Google Maps, como la inteligencia artificial que utilizamos cuando usamos Google Fotos, etc. Así que yo te diría que esos grandes rasgos son tal vez los hitos más destacables de estos 10 años. Espectacular. De hecho, yo creo que muchos de los que nos acompañan cada semana van a sorprenderse de la relación tan cercana y tan importante que tiene Google con Chile. Yo desconocía muchísimo de las cosas que tú has señalado y me llena de alegría que estemos en esa situación junto a Google. A propósito de este aniversario de los 10 años, ustedes hicieron un ejercicio que a mí me encantó, que fue medir el pulso de cada año, tomando los términos que fueron tendencia de búsqueda en ese periodo a través de lo que denominaron Year in Search o año en búsquedas. ¿Cuáles fueron algunos resultados interesantes que encontraron después de esta búsqueda? Mira, es un ejercicio súper entretenido. Nosotros una vez al año hacemos este Year in Search, que en el fondo te cuenta qué es lo que buscan los chilenos, qué es lo que mueve la curiosidad y el interés de la gente que vive en Chile en relación a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque ese es finalmente lo que nosotros hacemos con el buscador, acudimos a él cuando tenemos una duda, cuando queremos saber por algún hecho que estamos escuchando que viene, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, fue súper entretenido hacer el ejercicio y tomar ese primer Year in Search desde que estamos acá, del 2011, y darnos cuenta que la forma en que buscaban los chilenos era absolutamente distinta a lo que hoy en día buscamos. Y en el fondo, de esa forma, tal como tú mismo lo dijiste, ir viendo cómo es un poco el pulso Internet de lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el año 2011, por ejemplo, teníamos otras preocupaciones. La Copa América estaba dentro de las primeras búsquedas. Angry Birds, la gente estaba preocupada de entender cómo se jugaba aquel juego que nos volvió locos a todos. Y también dentro de eso la gente quería saber qué eran los guachiturros. Porque los guachiturros en ese minuto era uno de los hits de video, de música, entonces la gente quería saber. Parece súper curioso que hoy en día, en el fondo, pensemos en que esa era una de las preocupaciones principales, pero era así. Y vamos viendo cómo las búsquedas van marcando el tiempo. Por ejemplo, cuando hay sucesos como un festival de viña, que parece muy interesante, un artista en particular, cuando han habido pérdidas de personas que son interesantes, que son importantes para los chilenos y a nivel global, definitivamente. Y tal vez, bueno, viendo también cómo en el tiempo los intereses van cambiando. Ya en el 2016, por ejemplo, pudimos ir viendo cómo la gente empezó a buscar información relativa a las elecciones en Estados Unidos, algo que antes nos parecía como un poco imposible. Tal vez, bueno, obviamente la globalización y la cercanía de la información nos hace ir a otro tipo de búsquedas, ¿verdad? Y bueno, definitivamente, si tú me preguntas a mí, los grandes quiebres y las grandes diferencias obviamente están en octubre y en el 2019 en particular, con el estallido social, donde nosotros hicimos el ejercicio de buscar tanto los términos de mayor crecimiento o búsqueda, como también cuáles eran los qué que se preguntaban los chilenos en ese minuto. Y nos aparecen búsquedas obviamente relacionadas al minuto, que es el toque de queda, que es un estado de excepción, un poco todo lo que estaban marcando los chilenos. Y yo te diría que de ahí en adelante vimos un cambio súper fuerte, donde la gente buscaba, hacía muchas búsquedas relacionadas un poco al ámbito social y a lo que nos estaba un poco moviendo a los chilenos y a la gente que vive acá en Chile desde ese minuto, ¿verdad? Y bueno, definitivamente, y yo creo que no es misterio para nadie, después obviamente con el inicio de la pandemia,
las búsquedas también tuvieron un viraje súper importante, y ahí nosotros siempre hacemos un poco la salvedad porque hicimos el ejercicio de mirar qué era lo que buscaba la gente en febrero del 2020 y luego desde el 1 de marzo, y es así de claro. En febrero acá en Chile veíamos a la gente muy preocupada de lo que estaba pasando con el Festival de Viña, con la polémica con Maroon 5, ¿viste? Súper como enfocado, bueno, lo que nos pasa acá a los chilenos en febrero. Y luego el 1 de marzo de ese año, las búsquedas, bueno, tienen una vuelta súper grande y vamos de nuevo buscando qué es coronavirus, cuáles son los síntomas, cómo me cuido, cómo me preparo un alcohol gel, cómo hago una mascarilla, etcétera. Entonces, la verdad es que, bueno, definitivamente nos van marcando cómo han ido cambiando las búsquedas de los chilenos en ese sentido. Absolutamente, y es súper interesante la sensibilidad que tiene Google, ¿no? Al ser como termómetro de las cosas que van ocurriendo nosotros mismos en el mundo de la economía circular, de la industria 4.0, también utilizamos muchísimo la herramienta, como te puedes imaginar, es como el oráculo a quien tú vas a preguntarle, y una herramienta que a mí particularmente me encanta es Google Trends, que también te permite jugar y ver las relaciones, por ejemplo, en nuestro mundo de economía circular con cuarta revolución industrial. Es súper interesante. Para los que no lo han utilizado, se los recomiendo. Y en ese mismo sentido, Alejandra, ¿qué pudieron ver en términos de la sensibilidad de Chile o preguntarte si se pudo demostrar ya cierta sensibilidad en particular con temas como sustentabilidad, como cambio climático, economía circular en estos últimos 10 años en Chile? Mira, yo te diría que tal vez los primeros atisbos fueron cuando los chilenos empezaron a buscar en relación al caso de Hidroaicén, que fue el mismo 2011. Yo te diría que tal vez, si uno hace memoria, uno de los primeros términos o las primeras veces que se empezó a aparecer un término en relación a lo que dice al medio ambiente. Y ya yo te diría que de ahí saltamos un poco al 2019, donde empezamos a ver búsquedas relacionadas de la gente en relación a la COP25, ¿verdad? Un poco entender qué era lo que pasaba, qué era este evento que eventualmente, bueno, que iba a pasar hasta un momento en Chile y que luego cambió su dirección. Sin embargo, vemos que la gente tiene de todas maneras interés en empezar a buscar este tipo de términos, tanto acá en Chile como también globalmente, desde ese punto de vista, buscar significados en relación a las distintas, a los distintos hitos globales, cada vez que hay uno de estos eventos que reúnen a los mandatarios en relación a las búsquedas, y eso más en el ámbito global que necesariamente el chileno. Yo te diría que acá en Chile, en estos 10 años, esos son un poco los acercamientos al tema del medio ambiente. Ahora, yo creo que si nosotros hacemos una búsqueda más profunda y nos ponemos a buscar cómo estos 10 años ha estado presente el tema del medio ambiente y el reciclaje, yo creo que de todas maneras vamos a encontrar interés de los chilenos en aprender cómo reciclar, cómo reciclar hoy en día, por ejemplo, las mascarillas, que nos tiene a todos bien preocupados, ¿verdad? Desde ese punto de vista, porque vemos que muchos de los desechos en relación a la pandemia andan dando vuelta. Entonces yo creo que también desde ese punto de vista, si nosotros hiciéramos esa búsqueda, la vamos a encontrar definitivamente en el interés de los chilenos, ¿verdad? Absolutamente, y nosotros lo hemos visto, y cuando hemos analizado utilizando justamente esta herramienta hemos visto un incremento sostenido en estos conceptos que son nuevos y son los que tratamos en este podcast. Yendo un poco más al área chica, Google es un ejemplo mundial de compromiso con la sostenibilidad y combate contra el cambio climático, y yo me atrevería a decir de economía circular. Cuando uno lee los reportes de sustentabilidad, realmente son increíbles, y yo leyéndolo noté que hay una definición bien clara de lo que han sido los últimos 20 años y la nueva década que viene. Por eso divido esta pregunta en dos. ¿Cuáles han sido los principales hitos en materia de sostenibilidad, de descarbonización, de tránsito hacia energías renovables en estos primeros 20 años de Google a nivel global y regional? Mira, yo creo que definitivamente, tal como tú lo comentabas, o sea, la sostenibilidad es uno de los valores fundamentales desde que nuestros fundadores crearon la compañía, ¿verdad?
hace ya más de 2 décadas. Y tal vez el primer hito en ese camino es que ya en 2017 fuimos la primera gran empresa en convertirnos en carbono neutral a través de distintas herramientas. Nos íbamos acercando, obviamente, con esta preocupación siempre dentro de lo que nosotros estábamos haciendo y cómo nos estábamos desarrollando. En ese sentido, y tal vez uno de los segundos hitos más grandes, se puede ir viendo el año pasado cuando nuestro CEO, Sundar Pichai, también hizo un anuncio bastante importante que hacía relación a cuáles son nuestros compromisos para de aquí al 2030 definitivamente ir descarbonizándonos totalmente, ¿verdad? Ahora, si eso nosotros lo llevamos un poco a la realidad local, y como te iba comentando hace un rato, tal vez el hito más importante que en el 2017, cuando se anunció que se alcanzaría el 100% de utilización de energías renovables para nuestras operaciones, creo que fue uno de los hitos más importantes. Y a nosotros nos cayó directamente, como lo conversábamos, porque hacemos entonces este acuerdo y empezamos a operar con energía directamente en el fondo iluminada por el sol del desierto de Atacama, ¿verdad? Por esta planta increíble que tiene ahí la empresa española Acciona, la planta El Romero, que tuvimos la posibilidad de ir a conocerla y de entender un poco cómo en el fondo esto nos permitía entonces alimentar tanto nuestro centro de datos como también nuestras operaciones acá en Chile de esa forma, y bueno, el resto de la compañía a nivel global también, ¿verdad? Donde se dan distintos tipos de utilización de energía, ya sea eólica, solar y de distintos tipos, como para poder entonces ir alcanzando este camino y este compromiso de la compañía hacia el 2030. En Chile y siguiendo también en ese mismo camino, el 2019 se anunció la compra más grande de energía limpia a nivel global. Y también ahí nos caía una parte a nosotros a través de un acuerdo con AES Gener, acá en Chile, donde vamos a tener energía mixta para alimentar esta segunda parte, la expansión del centro de datos de Quilicura, entonces también expandiendo nuestro compromiso desde ese punto de vista. Tal vez pudiéndote contar más en relación al centro de datos en ese sentido, algo súper interesante que es la utilización de las mismas tecnologías en las que nosotros estamos inmersos tal vez en otros ámbitos, como es la inteligencia artificial, donde a través de la utilización de Machine Learning lo que hacemos es medir el consumo de electricidad, cuáles son los pics del consumo de electricidad dentro del centro de datos, para poder ir así entendiendo en el fondo cómo hacer un mejor manejo del consumo de energía desde ese punto de vista. Entonces, definitivamente buscando que tengamos en la operación lo más amigable con el medio ambiente posible, ¿verdad? Absolutamente, y ese caso que lo vamos a tratar un poquito más adelante sobre los data centers es increíble. Como señalaba anteriormente en el reporte de sustentabilidad, ustedes señalan muy claramente esta frontera, ¿no? Que ahora se enfrentan a su nueva década de de lucha contra el cambio climático, de sustentabilidad. ¿Cuáles son los principales compromisos que están ustedes viendo, así como el que señalaste que es fundamental, el que señaló el CEO Sundar Pichai, de ser absolutamente carbono neutral? Pero ¿cuáles son estos principales compromisos? Bueno, dentro de eso está el eliminar el legado de carbono, bueno, a partir de cuando se hizo este anuncio el año pasado ya, el comprometerse a operar con energía libre de carbono a las 24/7, ese es un poco también uno de los compromisos más grandes en todos nuestros centros de datos y campus en todo el mundo, lo cual definitivamente es súper desafiante, ¿verdad? También estamos invirtiendo en tecnologías para ayudar a nuestros socios y personas de todo el mundo a tomar decisiones sostenibles. En ese sentido, para nosotros siempre ha sido súper importante quiénes son nuestros partners que trabajan con nosotros y que obviamente tengan también esto dentro de su cultura, ¿verdad? Desde ese punto de vista, también el habilitar y trabajar con nuevas tecnologías que nos permitan también desde ese punto de vista tener una operación más limpia, el trabajar con 5 gigabytes. O sea, desde ese punto de vista, la verdad es que
hay un compromiso súper grande. Y el último tendría que ver con que estimamos que los compromisos que asumimos van a generar directamente más de 20.000 nuevos empleos en energías limpias en industrias asociadas. ¿Verdad? En el fondo todo lo que hace crecer la energía, en el fondo este ecosistema alrededor de tratar de hacer todo de forma más limpia, ¿verdad? Eso también en América y en todo el resto del mundo, así que definitivamente es un paso súper grande. No sé si tuviste la oportunidad estos días de estar viendo en nuestro evento que se llama Google I.O., que es nuestro evento de ¿cómo se llama?, de tecnología, el más importante para nosotros a nivel anual y global. También ahí estuvimos hablando de nuestro compromiso de sostenibilidad a través del discurso de Sundar, ¿verdad? En el fondo de nuestro compromiso a largo plazo para el 2030 ya ser una compañía desde ese punto de vista libre de huella de carbono, ¿verdad? Espectacular, ¿no? Esos compromisos realmente cuando uno después empieza a hacer un doble clic y ver los detalles son realmente tremendos, y yo me atrevería a decir que uno de los compromisos más grandes que ha asumido cualquier empresa a nivel global. Lo que me ha ocurrido a mí, yo te contaba fuera de cámara, que yo uso en mis charlas el caso de Google. De hecho, muestro 3 modelos de economía circular que tienen en 3 líneas, y mucha gente se sorprende de repente cuando uno muestra y dice Google es un ejemplo de sustentabilidad de economía circular, y dicen, pero ¿por qué? Si es internet, es inmaterial. Y ahí yo creo que vamos aterrizando al tema que tú señalaste, que son los data centers. Yo creo que hay un dato muy interesante que ustedes señalan también en el reporte. Hay 5 billones de personas que usan Internet en el mundo, pero muy pocas saben o sabemos de dónde viene el Internet, dónde vive el Internet. Y desde ya me gustaría recomendarles a todos una serie de podcasts que ustedes desarrollaron que se llama Where the Internet Lives, que es una serie súper corta de 7 capítulos, pero yo la escuché completa. Me encantó, Sí, es súper entretenida, la está verdad. espectacularmente hecha, es como un documental y te deja clarísimo. Y el impacto que tienen estas infraestructuras, que quizás para muchos son cajas negras desde fuera, es donde vive el Internet. Y es donde se consume energía, donde ustedes han hecho mejoras tremendas en consumo energético. De hecho, leía hace poco que se ha aumentado en 5x la capacidad de procesamiento, manteniendo la misma cantidad de energía que se utilizaba hace 10 o 5 años. O sea, son, como tú señalabas, a través de inteligencia artificial y otras tecnologías. Y tenemos la suerte en Chile, también quizás muy pocos lo saben, que tenemos un data center en nuestro país energizado por energía renovable del desierto de Atacama, que es donde yo justamente estoy. ¿Qué están pensando para el futuro en términos de data centers en Chile, en la región y en el mundo? ¿Cuáles son las oportunidades que se pueden abrir a propósito de esta nueva mirada que tiene Google a través de sus data centers? Bueno, tal como te comentaba, la verdad es que siempre nuestro compromiso es cuando llegamos siempre a una región, desde ese punto de vista, es tener esta relación y hacer crecer un poco la economía y el ecosistema que crece en torno a los centros de datos. Acá en Chile, bueno, estamos ya, en el fondo, como te comentaba, entrando pronto en operaciones nuestra segunda parte del centro de datos. Desde ese punto de vista, obviamente, el querer siempre entregar un servicio lo más eficiente a todos quienes utilizan las tecnologías de Google. Y desde ese punto de vista, tal como ayer lo mencionaba, Sundar, es el seguir construyendo y el hacer crecer esta nube en ese sentido, en una relación armónica con el medio ambiente, en una relación armónica con las comunidades como donde nos relacionamos. Y tal vez ahí un poco, claro, comentarte definitivamente, por ejemplo, en Quilicura nosotros tenemos una relación tan cercana con la comunidad que el año 2018 la comunidad nos entregó un reconocimiento luego de haber reconocido a los hijos ilustres, que se hace mucho acá en Chile, en esa comunidad en Quilicura. La municipalidad nos entregó junto a organizaciones tan importantes como los bomberos o como la Cruz Roja,
y como el Metro de Santiago nos entregó un reconocimiento a nosotros desde ese punto de vista. Y tiene que ver no tan solo desde ese punto de vista en el que nosotros trabajemos y por ejemplo, lo que yo te comentaba con este programa que es muy bonito, que es el programa de desarrollo de la comunidad, donde ya a estas alturas hemos donado alrededor de $650.000 en distintos programas que van desde uno de los primeros super pioneros de dotar a los cuerpos de bomberos de Quilicura de tecnología Wi-Fi para darle una reacción más rápida a la llegada a sus incidentes, hasta enseñarle a través de la organización de la Fundación Ciencia Joven, por ejemplo, a cientos de chicos en Quilicura, el amor por la ciencia, a despertarles la curiosidad científica, a enseñarles, por ejemplo, a través de Fundación Chile, un programa a crear arduinos que les permitían desarrollar sensores para medir la contaminación en esa comuna, la contaminación del aire, a crear parques en los colegios que también ayudan también de esa forma, ¿verdad?, a hacer más sustentable toda el área. Y también cada vez que tenemos que cumplir con otro tipo de obligaciones, por ejemplo, y en particular una de las iniciativas que tal vez son más bonitas y que crecen también, como te decía yo, alrededor de este centro de datos, que parece ser un edificio tan frío, ¿verdad?, es tal vez una que nosotros contamos con mucho orgullo y que es un bosque urbano que está creciendo con mucha fuerza en los faldeos del Cerro Blanco, del lado no es el Cerro Blanco, perdón, es el Cerro de Renca, por el lado de Quilicura. Se creó un bosque urbano que tiene más de 1.500 especies nativas. Se creó, además de todo, en armonía y en conjugación con un centro ceremonial mapuche que existe ahí, y que en el fondo, a lo que voy yo, cumplía y buscaba cumplir con las medidas de mitigación por las obras de crecimiento del centro de datos, donde tú puedes optar con tal vez hacer un parque o poner árboles en cualquier parte, pero la verdad es que en ese sentido los mismos Googlers del centro de datos de Quilicura impulsaron que pudiéramos en el fondo dejar esa obra en la misma comunidad, que la misma comunidad, en la medida en que vayan creciendo, las especies nativas puedan tener un lugar y un pequeño pulmoncito verde donde desarrollarse, ¿verdad? Desde ese punto de vista, porque más es un parque que vamos a mantener nosotros en compromiso por al menos 5 años. Entonces, desde ese punto de vista también es contar cómo tenemos un impacto desde ese punto de vista positivo y tratamos, obviamente, de que se siga expandiendo en la comunidad de Quilicura. Y eso es justamente el objetivo de Revolución Circular, contar estas historias que quizás muchas personas no conocen esta cara de Google, quizás no tendrían por qué conocerla, ¿no? Pero creo que estamos en esta nueva era, en la cuarta revolución industrial, en la era digital, donde todo está cambiando y justamente el compromiso de las empresas no solamente va por el lado económico, que sin duda tiene que ir, y en este podcast somos clarísimos que la economía circular es una gran oportunidad de negocio, pero buscamos un nuevo modelo de triple impacto económico que genere crecimiento económico sostenible, genere empleos de calidad y además sea responsable con el medio ambiente. Creo que hemos cubierto el tema de la sustentabilidad y el tema social claramente y creo que todos van a quedar muy sorprendidos de lo que está haciendo Google y me gustaría terminar, Alejandra, con el último tema, que es el core business de Google, y creo, a mi entender, y es lo que buscamos también desde este podcast, la unión entre la sustentabilidad y la tecnología para todo el ecosistema emprendedor y empresarial, que creo que ustedes han logrado y han democratizado el acceso a miles, quizás millones de emprendedores y empresarios a estas tecnologías para ser más eficientes, más inteligentes sus modelos de negocio, y hoy también incorporando esta nueva data de sustentabilidad y de crecimiento mucho más responsable. Desde mi punto de vista también, desde la economía circular, te permite hacer una trazabilidad completa. ¿Cuál ha sido el impacto y cuáles son los nuevos proyectos, pensando en lo que me comentaba sobre el nuevo modelo de la nube que van a instalar en Chile, para ofrecerle al ecosistema de emprendimiento de Chile y en América Latina? Bueno, básicamente el tener una región de cloud en Chile definitivamente permite traer un poco todo, en el fondo, las aplicaciones que hoy en día
nos significan en el fondo hacer una operación más inteligente, ¿verdad? No solamente pensando en el almacenamiento de datos, sino, por ejemplo, el poder utilizar otro tipo de herramientas que hacen más eficientes los negocios, como por ejemplo la Big Data, pero a través del BigQuery, que nos permite hacer grandes preguntas importantes para hacer un negocio más inteligente, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando pensamos en otro tipo de aplicaciones, como la inteligencia artificial, que hoy en día también apoya el crecimiento de distintos emprendimientos, dentro de Machine Learning, el utilizado en la nube, mezclado un poco, haciendo un mix con otro tipo de aplicaciones y de funcionalidades que se pueden hacer crecer a través de la nube. La verdad es que le da un poder distinto a los negocios, le da un poder distinto a la información que genera la operación de un negocio. Desde ese punto de vista, poder tener una mayor cercanía con los usuarios de cada uno de los negocios que residen en esta nube, el poder acercarnos más a las necesidades de esas personas, el hacer, como tú dices, un emprendimiento que pueda crecer. Entonces, desde ese punto de vista, la nube en general tiene un poder, desde ese punto de vista, bastante magnificador del crecimiento de los negocios, ¿verdad? Entonces, pensamos y tenemos en el fondo desde ese punto de vista la certeza de que la llegada de estos nuevos servicios a Chile van a significar un crecimiento tanto para grandes negocios como también para emprendimientos o para empresas que puedan, a través de entender el poder que tiene la inteligencia artificial, el poder crear otro tipo de negocios y el sacarle un poco el jugo a toda esa información que tenemos, ¿verdad? Espectacular. Creo que los miles de emprendedores que nos escuchan y la gente curiosa va a estar extremadamente contenta de todas estas nuevas herramientas, y además teniendo la certeza que cuando utilicen todas esas herramientas lo están haciendo de una empresa que está absolutamente comprometida con la sustentabilidad, con el combate contra el cambio climático y con la economía circular. Alejandra, muchísimas gracias, y las últimas palabras me encantaría si tienes alguna página en particular o algún link que quieras que la gente que nos acompaña visite para saber un poquito más de lo que están haciendo Google en Chile a propósito de tecnología, de sustentabilidad, economía circular. Bueno, ahí yo los invito a seguir las noticias que publicamos semanalmente, a veces diariamente. Esta semana hemos estado súper noticiosos, como te contaba, a través de Google I.O. En nuestro blog post que se llama Esto es Google, lo buscan con ese nombre y van a desplegar todas las noticias súper interesantes que tenemos para contar en la región de Latinoamérica, qué es lo que está pasando en Chile. Ahí mismo pueden también visitar un poco los hechos que yo les fui contando. Tenemos un posteo que habla de lo que pasó en estos 10 años. Y también ahí les súper recomiendo todo lo que contó este martes pasado en Mountain View nuestro director Sundar Pichai, con unos avances súper increíbles relacionados a tecnología, a inteligencia artificial, a seguridad y privacidad, que también es un compromiso súper importante para nosotros, y también con algunos anuncios relacionados al área de sustentabilidad. Así que los invito a seguir las noticias en Esto es Google y pueden enterarse un poco de todo lo que hacemos en Latinoamérica. Excelente. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. No, gracias a ti por la invitación. Súper interesante la conversación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.